No puede esperar el culto para entonces buscar a ver dónde está la unción. Todo lo contrario, tú vienes al culto con la unción encima. Yo no sé si usted vino con la unción encima en esta noche, pero espero que sí. Gloria a Dios, porque en el tiempo en que vivimos, sin unción nadie podrá sobrevivir. Y cuando hablo de esa unción, hablo de esa gracia, hablo de ese poder, hablo de lo que es la evidencia del Espíritu Santo en su vida, que es nuestro paracleto, que está ahí para ayudarnos en todas las cosas, tanto en los asuntos espirituales como los asuntos físicos y naturales. Y culminamos el pasado jueves allá en la primera epístola del apóstol Juan, la cual le voy a invitar a que la demos allá. Gloria a Dios, primera epístola del apóstol Juan. Y además de haber entendido que ya vosotros tenéis, no la va a tener, no la tuvo, la tiene, te lo afirmo, te lo creo, pero vosotros tenéis la unción de ¿qué? Del Santo, para que entendamos que proviene de Él. Y conocéis, y esto es importantísimo y subrayo, y conocéis todas las cosas, no algunas cosas, sino todas las cosas. Claro, en los contextos se está hablando de la manifestación del anticristo, la manifestación del tiempo de apostasía, la manifestación de entender que a la verdad vivimos hoy los tiempos más difíciles y más complicados sobre la faz de la tierra, pero por cuanto usted disfruta de la unción, ¿cuántos están disfrutando de la unción? Por cuanto usted y yo disfrutamos de la unción del Santo nos capacita para conocer y entender estas cosas, y que no tan solamente lo entendemos desde el cumplimiento literal de la profecía, sino que el Espíritu que está en tu vida y en mi vida nos redarguye y nos reafirma que son tiempos decisivos, malos, peligrosos, y que estamos conscientes de que estamos viviendo un tiempo de grande apostasía, y donde muchos se han convertido en apóstatas de la fe. Ahora, usted no tan solamente lo sabe porque la Biblia lo dice. Ahora usted, además de saberlo a la luz de la Biblia, lo puede reafirmar porque la unción que está en ti te hace entender lo que la Biblia dice, no meramente desde la perspectiva literaria, sino ahora desde la perspectiva en el Espíritu, donde ahora usted puede ver con sus ojos el cumplimiento de la profecía y la unción que te hace ver y sentir e interpretar y te capacita de manera tal para que tú puedas entender el lenguaje de Dios a tu vida, ministrándote para que entiendas que lo que sucede en el mundo y aún lo que sucede dentro de la iglesia. Porque a veces hablamos de lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, lo que sucede en el mundo es una cosa, pero lo que sucede dentro es otra. Porque no habla de la apostasía en el mundo nada más, habla de la influencia de esa apostasía afectando a la iglesia. Entonces, estas cosas no sorprenden a la iglesia que está bajo la unción. Porque el hecho de estar bajo la unción nos capacita a todos para entender que esto es cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora sí, esa unción debe de motivarnos a acercarnos más a Él. Esa unción debe de provocar en nuestras vidas el interesarme más por las cosas eternas de Dios. Porque para algo Dios te ha dado la unción, además, como mencioné, de sentirte física, natural, emocionalmente bien. Esa unción ha sido dada, la unción del Santo, para que tú entiendas y conozcas estas cosas
y ahora que las conoces, esa unción te motiva a acercarte más a Dios. Mientras los que están ausentes de unción, donde hay ausencia de unción, en vez de acercarse, están retrocediendo. Dios no nos llamó a retroceder. Dios nos llamó a marchar. Dios no nos mandó a detenernos en el camino. En el tiempo en que vivimos, usted no se puede detener en el camino. Usted tiene que marchar adelante. Y esa unción te va a capacitar a entender eso y saber que estás caminando dentro de la palabra profética. Estás caminando dentro del cumplimiento de lo que dice la Biblia. Ahora, más adelante, gloria a Dios, se lo dice en el verso 27, y ahí fue donde nos quedamos. Pero la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Cuando ella habla, por causa de esa unción, la unción os enseñará todas las cosas. No está hablando de lo que es la instrucción escritural, literal, teológica. No es que no haya delante de nosotros ministros, pastores, evangelistas que nos enseñen, sino que por causa de esa unción usted podrá entender si el que le ministra y le enseña está dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted debe tener una unción donde pueda percibir y dejarse enseñar por aquel que está en la unción. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque vivimos en un tiempo que no podemos meramente enseñar por conocimiento. No solamente podemos enseñar porque hay un intelecto ejecutando una palabra, sino que esa palabra que se declara, que se habla, que se enseña y se proclama, debe ser efectiva al oyente. Porque no se enseña por enseñar, no se habla por hablar, o no se ministra, no se predica, no se hace la obra por hacerse, sino que se hace consciente que esa palabra que está fluyendo en el Espíritu, en el ambiente de la iglesia y de la congregación, va a producir eficacia, va a producir cambios en nosotros, va a marcar nuestras vidas, y esa unción te capacita a ti y a mí para entender lo que Dios nos habla. La unción capacita. La unción te hace entender lo que tú y yo debemos de hacer. Y no tan solamente en el hecho de lo que la Biblia dice, usted necesita la unción para saber lo que hace en su diario vivir. Usted necesita la unción para tomar decisiones. Porque hay tanta gente fracasando en las decisiones que toman por falta de unción. La unción revela, la unción capacita, la visión te hace ver qué es lo que te conviene y no a tu vida, a mi vida, a nuestra casa, a su casa, en alguna situación en particular. Esa unción os enseñará, ¿qué? Todas las cosas. Esa unción te capacita para entender el porqué de las situaciones adversas. Muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué no sucedió esto? La unción revela. La unción avisa. La unción amonesta. Porque cuando estamos hablando de la unción, estamos hablando de esa manifestación y de esa experiencia que usted tiene con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha sido dado no solamente para gozarme en el culto, sentirme bien, hablar en lengua, danzar en el Espíritu. Dios te ha dado el Espíritu Santo para que tú identifiques tu territorio y qué sucede en ese territorio. Entonces, cuando tú logras identificar lo que sucede en el territorio, el mismo Espíritu te dará la revelación necesaria, las herramientas necesarias para manejar la circunstancia adversa que se pudo haber levantado en
en contra suya, en contra mía, en contra de la iglesia. Y en vez de actuar con nuestras habilidades y capacidades humanas, voy actuando bajo la unción y la gracia de Dios, que es muy diferente. Mucha gente fracasa porque funcionan y trabajan con su yo. Pero los asuntos eternos y espirituales se tratan con la unción y la gracia y la dirección del Espíritu Santo. ¿Me van entendiendo? Entonces, esta unción que usted y yo hemos recibido debe de permanecer en vosotros. Porque usted y yo nos movemos en un mundo, en este mundo, y aunque no somos de este mundo, pero sí nos movemos en él. Y usted y yo, con esa unción, debemos de marcar la diferencia en el medio ambiente que nos movemos. Usted se mueve en un ambiente donde allí en su trabajo, aquí en la oficina, aquí en el oficio que usted esté ejecutando, hay una atmósfera, y dentro de esa atmósfera hay un creyente lleno de la unción de Dios que proyecta luz. Que proyecta paz, que proyecta respuesta, que proyecta y marca una diferencia. Y aunque está rodeado por tantas situaciones adversas en un mundo lleno de tinieblas, pero la unción hace posible que ese lugar donde tú estás parado, en ese lugar donde tú estás trabajando, en ese lugar donde tú estás enseñando, en ese lugar donde tú estás ejecutando un oficio, ese lugar se hace santo, porque hay un hombre santo aquí, hay una mujer santa aquí, hay un hombre santo aquí, gloria al Señor, que está santificando el territorio donde está. Y de esta manera la gente puede ver en ti y en mí que somos diferentes. No somos diferentes porque le decimos somos diferentes. Somos diferentes porque ellos ven una unción que nos hace a nosotros, ¿qué? Diferentes. Entonces, esa experiencia, hablando Juan el apóstol, debe de permanecer en vosotros. Y no tendréis necesidad que nadie os enseñe cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo, porque el Espíritu te está guiando. En vez de estar preguntándole a todo el mundo cómo hago, cuándo lo hago, qué digo, qué dejo de hacer, tenga cuidado. Porque a veces dependemos de todo el mundo menos del que debemos de depender, que es Dios. Y cuando hablo de depender de Dios, hablo de esa relación, de esa comunión, de esa unción donde Dios te está dirigiendo a saber lo que debes hacer. Y hasta que no sepa cuál es la dirección y la voluntad de Dios, mantente en pausa. Hable con Dios. A veces he hablado con tanta gente y si habla con tres diferentes interpretaciones. Si habla con Dios, Dios te da la que Él necesita, que tú entiendas el precio. Porque si habla con 3, 4 y 5, buscando dirección, los 5 te dan 5 diferentes direcciones. Pero si vas a Dios y estás bajo esa unción, el Espíritu te va a guiar para que tomemos en la vida decisiones sanas, decisiones que bendigan nuestras vidas, que bendigan nuestras casas, que bendiga la iglesia, que bendiga el territorio, que bendiga donde trabaja, porque te está dirigiendo el Señor por su Espíritu. La iglesia de hoy necesita ser una iglesia efectiva en su comunidad. Y de la única manera que la iglesia puede ser efectiva en su comunidad es manteniéndose en la unción de Dios, para que dentro de esa dirección divina la iglesia responda a las inquietudes y a las necesidades de un mundo en el cual usted y yo fuimos llamados para servirle lo que hemos recibido. Esa unción que Dios te la ha dado para ministrar. Dios te hizo aquí a mí ministros del Evangelio para ministrar aquello que hemos recibido de parte de Dios, y que eso que recibiste de parte de Dios viene acompañado con una unción, con una gracia, con un llamado. Gloria a Dios. Porque cuando Dios te llamó, te capacitó y te ungió para que tú ministres a tu comunidad. Que tú y yo comuniquemos el mensaje
mensaje a esas